Bueno, entonces hoy vamos a empezar con la parte de respiración celular, glucólisis y respiración celular. Eh, Continuamos, digamos, de alguna forma con la parte de metabolismo que veníamos viendo y vamos a ver en detalle este, este proceso, digamos, que consta de varias reacciones anabólicas y catabólicas, pero globalmente es un proceso catabólico. Y después vamos a ver fotosíntesis, que es el proceso anabólico más importante, que ocurre en las plantas, mientras que la respiración celular ocurre en todas las células. En todas las células, bacterias, eucariotas y procariotas, todas hacen respiración celular como forma de obtener energía. Bueno, vamos a ver acá este PowerPoint. Esto lo tienen en el Classroom. Bueno, bueno, repasamos un poquito esto del ATP. ¿Sí? Esto ya lo vimos la clase teórica así pasada. Esto hay que acordárselo porque es importante. El ATP es el principal transportador de energía en la célula. Participa de todos los procesos celulares que requieren energía. Básicamente la energía procedente de la degradación de los carbohidratos se almacena en los enlaces fosfatos terminales del ATP. Este esquemita resume bastante. Si tienen el ATP, acá arriba, abajo el Profe, ADP. Sí. no se está viendo la pantalla. Ay, perdón. Ahí, vamos a compartir. Bueno, ahí se ve lo del ATP. Sí, sí. Bueno, esta le decía que está la clase que tenemos acá, que tienen acá en el Classroom. Bueno, repasando un poquito lo del ATP. En este esquema resume bastante bien. Digamos, el ATP, cuando se transforma en ATP, o sea, cuando se rompe la unión del tercer fosfato con el fosfato 2, se libera energía que queda disponible para procesos de síntesis, o sea, metabólicas. Y cualquier proceso que libera energía, por ejemplo, la energía que viene de la digestión de los alimentos o la que viene de la luz solar, en el caso de las plantas que hacen fotosíntesis, se usa para regenerar el ATP. ¿Sí? De esa forma tenemos la forma en que funciona el ATP como ese transportador de energía dentro de la célula. ¿Sí? Ya le dije que hay otras formas que la célula puede almacenar energía, pero la única forma directa de utilizar la energía es transformándola en ATP para después poder usarla. Bueno, lo que tenemos acá arriba es la fórmula de la fotosíntesis, como la ecuación general de la fotosíntesis. Y básicamente esta molécula, que es la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, reacciona con el oxígeno, o sea, se oxida. ¿Sí? Acuérdense lo que vimos la vez pasada de oxidación y reducción. Y se transforma en dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Estos números que puse acá, 6 de oxígeno, 6 de dióxido de carbono y 6 de agua, simplemente están para balancear la ecuación. ¿Sí? Una cosa importante en física y en química es que la masa siempre se conserva. ¿Sí? Si yo voy a reaccionar glucosa con oxígeno, siendo que la glucosa tiene 6 carbonos, del otro lado de la reacción tiene que haber 6 carbonos. ¿Sí? Entonces, si se forma dióxido de carbono, tiene que haber 6 moléculas de dióxido de carbono. Lo mismo con el agua, perdón, lo mismo con el hidrógeno y lo mismo con el oxígeno. Bueno, no es que está bueno saberlo, pero no es que vamos a balancear ecuaciones en biología. Y libera energía. ¿Sí? Si miramos acá arriba, ¿esta reacción qué es? ¿Anabólica o catabólica? Anabólica. De acuerdo a lo que vimos, no. Fíjate, glucosa tiene 24 carbonos, es una molécula compleja.
reacciona con el oxígeno y se transforman en dos moléculas más simples, de 3 carbonos cada una, dióxido de carbono y agua. Y aparte libera energía. ¿Sí? Esto es catabólico. ¿Sí? Siempre que libera energía es catabólico. Acá está en kilocalorías por mol la energía que libera eh, esta oxidación de la glucosa. Bueno, esto que vemos acá resume todo lo que ocurre en la glucólisis y la respiración celular. Pero nosotros vamos a verlo en detalle, cómo ocurre esto. ¿Sí? Porque no ocurre en una única reacción. ¿Sí? Es un proceso mucho más largo. No lo vamos a ver en súper detalle, pero vamos a ver las cosas principales de este proceso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, aproximadamente el 40% de la energía desprendida se usa para la conversión de ADP a ATP. O sea, esta energía que está acá, se libera, se usa para producir ATP. Y se producen aproximadamente 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. ¿Sí? Eso da un rendimiento de un 40%. O sea, el 40% de la energía que está en los enlaces químicos de la glucosa puede ser transformada en ATP. 40%. ¿Esto le parece un proceso eficiente o poco eficiente? ¿Qué opinan? ¿Alguna opinión? No sé. Mucho o poco. Eficiente, supongo. Bueno, eficiente si lo comparamos con qué. Digamos, el 100% de aprovechamiento de la energía es algo imposible. Si no ocurre ningún proceso biológico. 40% es bastante en realidad. Cualquier máquina producida por el hombre, por ejemplo un motor, tiene un aprovechamiento de la energía muchísimo menor. Si uno piensa que uno que le carga nafta al auto, arranca el motor, bueno, la energía que está en la nafta se transforma en energía que se usa para mover el auto. Bueno, es mucho menos del 40% de lo que se aprovecha. En los sistemas vivos el rendimiento es mayor, pero nunca es 100%. ¿Sí? Bueno, esta oxidación de la glucosa en organismos vivos ocurre en 3 pasos o 3 procesos. Glucólisis, que rinde 143 kilocalorías por mol, y respiración celular, que consta de 2 partes, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. ¿Sí? Esto rinde mucho más, rinde 543 kilocalorías por mol. Bueno, uno ve esto y dice, ¿cómo es esto de energía? No se entiende. Lo importante es saber que la glucólisis rinde menos que el resto, que la respiración celular. Esto está bueno saberlo porque después vamos a ver que hay organismos que solamente hacen glucólisis y otros que hacen glucólisis y respiración celular. Bueno, entonces vamos con glucólisis. Ocurre en el citoplasma. Acá voy a poner una imagen de alguna célula para recordarles a ustedes. Célula. Este es uno de los conceptos que estaremos repasando, ¿no? Porque digamos, no es que vamos a ver célula en detalle. A ver alguna célula que esté buena. Esto. Más grande. Más grande. Chica. Bueno, ahí tienen como un esquema de lo que es la célula, ¿no? Habrán visto esto en muchos libros o en otros lados. Está la membrana plasmática que rodea la célula, ¿sí? El núcleo, en el centro de la célula, ahí está el ADN. Y rodeando entre el núcleo y la membrana está el citoplasma, que es una matriz acuosa donde ocurre la mayoría de las reacciones metabólicas. Y bueno, hay distintas organelas presentes, ¿sí? Retículos, microtúbulos, ponen ahí, mitocondrias. Bueno, la glucólisis ocurre acá, en el citoplasma. Y la respiración celular, que es la otra parte del proceso, ocurre en las mitocondrias. Las mitocondrias son como unas organelas que tienen todas las células eucariotas, que es donde ocurre la respiración celular.
En las procariotas, que son las bacterias, no tienen mitocondrias, ocurre todo en el citoplasma. Eh, la glucólisis ocurre en el citoplasma y la respiración celular ocurre en la membrana plasmática. Bueno, hay varias ilustraciones de célula. Sí, siempre es lo mismo. Bueno, vuelvo acá. Bueno, ocurre en el citoplasma de la célula, ocurre en varios pasos, no vamos a ver en detalle todos los pasos. Básicamente lo que pasa es que la molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, se rompe en 2 moléculas de ácido pirúvico de 3 carbonos. De vuelta, una molécula de 6 carbonos se transforma en 2 de 3. Eso es catabólico. ¿Sí? Bueno, en el proceso se eliminan 4 átomos de hidrógeno, o sea, 4 electrones y 4 protones. Si estoy diciendo que se eliminan electrones y protones, ¿sería una oxidación o sería una reducción? ¿Qué opinan? Oxidación. Oxidación. ¿Sí? Acá la glucosa se oxida, pierde electrones, pierde protones, se oxida. ¿Sí? Bueno, estos electrones y estos protones eh, no quedan en la nada, sino que siempre tienen que ser aceptados por otra molécula. Acá nada se pierde sin que alguien lo acepte. ¿Sí? Los 4 electrones y los 2 protones son aceptados por moléculas de NAD. Esto ya lo habíamos visto en uno de los problemas del trabajo anterior. Bueno, de este NAD también hay que acordarse. ¿Sí? El NAD puede estar como NAD más o NADH, que cuando acepta los hidrógenos, o sea, acepta los electrones y los protones, es simplemente un transportador de protones y de electrones. ¿Sí? Después vamos a ver que esto también se usa para producir energía. Los otros 2 protones permanecen en solución como H+. Bueno, eso después tendrá otro uso. ¿Sí? Bueno, eso resumido lo que es la glucólisis. Acá está esquematizado todo el proceso. Bueno, esto está un poco complicado, pero lo podemos resumir en lo que está resaltado en colorcito. ¿Sí? Hay 2 fases en la glucólisis. Esto que tiene acá es la glucosa. ¿Sí? La fórmula de la glucosa como molécula lineal también puede estar formando un hexágono. Puede estar de las 2 formas, no importa. Y esa glucosa se oxida y se transforma en 2 de ácido pirúvico que acá tienen la fórmula. Y el ácido pirúvico tiene 3 carbonos, 3 oxígenos y 4 hidrógenos, mientras que la glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. ¿Sí? Acá se oxidó, evidentemente. ¿Bien? Bueno, esto de acá también es un proceso catabólico. Fíjense, primero, en la primera fase se gastan ATPs para formar acá un intermediario, que son 2 tipos de azúcares fosfatadas, no importa. ¿Sí? Este intermediario enseguida se va a romper, fructosa disfosfato es este de acá, enseguida se va a romper en 2 moléculas que están en equilibrio, que, bueno, no importa el nombre, la podemos llamar pegal. Y cada una de estas 2 se va a oxidar produciendo NADH y ATP. O sea, va a ir perdiendo hidrógenos y electrones y va a perder los fosfatos que le llegaron acá. ¿Sí? Bueno, fíjense, la glucólisis gasta 2 ATP, pero produce 4. Y también produce 2 moléculas de NADH. ¿Sí? O sea, si miramos esto todo resumido, podemos decir que es una reacción anabólica o catabólica. ¿Qué opinan? Catabólica. Catabólica. ¿Sí? O sea, gastó energía,
o sea, esta parte es anabólica, pero la energía que libera es mayor que la que consume, o sea, es catabólica. ¿Sí? Bueno, hacemos un balance entonces. Por cada molécula de glucosa se consumen 2 ATP y se producen 4. Se producen 2 NADH y 2 protones. Estos protones quedan en el citoplasma, intervendrán en otros procesos. Se obtienen 2 moléculas de ácido pirúvico que contienen gran parte de la energía potencial de la glucosa. Esto es importante. Toda la energía de la glucosa se aprovechó una pequeña parte. Este ácido pirúvico todavía tiene energía. Una cosa que se tienen que acordar también, se tienen que acordar muchas cosas del trabajo anterior, es que la energía está almacenada en los enlaces químicos. ¿Sí? A medida que estos enlaces químicos se van rompiendo, se va liberando energía que se puede usar para otra cosa. ¿Sí? Bueno, voy a volver acá. Voy a poner de vuelta. Bueno, si buscan acá, por ejemplo, lo tenemos como más resumido, el proceso. No, esta es la primera parte del proceso, no está entero. Eh, bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Siempre, digamos, por si le parece medio complicado el dibujo que les mandé, eh, pueden fijarse otros que por ahí están un poquito más resumidos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no. Si hay algo que no quedó claro, lo podemos volver a ver. Este de acá también resumen. La glucosa tiene 6 carbonos, se rompen 2, que son 2 compuestos de 3 carbonos, y que se transforman en ácido pirúvico, o piruvato es lo mismo. Se gastan 2 ATP acá, pero se producen 2 acá, o sea 4, y se producen 2 NADH, uno acá y otro acá. ¿Sí? Volviendo a esto del balance, ahí tenemos resumido. Bien. Bueno, a partir de acá pueden pasar dos cosas. El ácido pirúvico eh, puede usarse para seguir obteniendo energía, o para que eso ocurra tiene que haber oxígeno. ¿Sí? Todos saben que para respirar hace falta oxígeno, ¿no? Sin embargo, para la glucólisis, como vimos acá, el oxígeno ahí no interviene. Bueno, si hay oxígeno, el ácido pirúvico sigue la vía que se llama anaerobia, o sea, eh, perdón, sigue la vía aerobia, ¿sí? Que comprende el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Y es mucho más eficiente porque se puede obtener más energía, o sea, más ATP. Pero eso sí hay oxígeno en la célula. ¿Sí? Si no hay oxígeno en la célula, bueno, ahí sigue, el ácido pirúvico sigue la vía anaerobia, o sea, se convierte en un alcohol, etanol, o en algún ácido orgánico, generalmente ácido láctico, pero eso es menos eficiente porque no produce ATP. ¿Sí? Bueno, la vía anaerobia es exclusiva en algunas bacterias que viven en lugares donde no hay oxígeno. ¿Sí? Esas bacterias, justamente se llaman bacterias anaerobias, solamente hacen glucólisis como forma de obtener energía. ¿Sí? Pero viven en lugares donde no hay oxígeno, por ejemplo, el fondo de un pantano, eh, o en un lugar donde hay mucha contaminación y el oxígeno se agotó porque fue usado por otros organismos. ¿Sí? Bueno, ahí aparecen las anaerobias. Eh, pero también puede pasar que haya poco oxígeno en la célula. ¿Sí? Mm, ¿En qué situación piensan que una célula se puede quedar con poco oxígeno? O piensen en ustedes, ¿alguna vez sintieron que le faltaba oxígeno? Cuando no hay espacio, cuando el lugar es muy chico.
Sí, eso puede ser. ¿Sí? El aire está como viciado, falta oxígeno, falta aire. ¿Sí? Pero también puede ser cuando uno está haciendo mucha actividad física. ¿Sí? Uno cuando está corriendo, por ejemplo, una carrera, eh, se acelera el ritmo cardíaco, se acelera la respiración, pero ese aire que uno ingresa al organismo es porque está buscando oxígeno. ¿Sí? Pero puede ser que en algún momento todo el oxígeno que uno tiene no alcance para oxidar toda la glucosa disponible. O sea, puede ser que el limitante sea el oxígeno y no la glucosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si todo el ácido piruvico que se produce no va a la vía aerobia, se acumula ácido pirúvico. Bueno, se elimina como ácido láctico en un proceso que se llama fermentación. Eso pasa, por ejemplo, cuando uno está haciendo mucho esfuerzo físico. Se acumula ácido láctico y eso hace que después los músculos duelan. ¿Mm? ¿A alguno le pasó alguna vez que hizo mucho ejercicio físico y después le dolía todo? Bueno, Sí. Sí, sí. bueno, eso es por la acumulación de ácido láctico. Bueno, acá te hemos resumido lo de la fermentación. Hay dos tipos de fermentación. Alcohólica, que lo hacen las bacterias, o sea, procariotas, y láctica, que hacen los eucariotas. O sea, nosotros, las plantas, los animales, los restos de los animales, los hongos, los protistas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver primero la fermentación alcohólica. ¿Sí? Esto que está vestito es la glucólisis, lo mismo que vimos recién. ¿Sí? Tiene la glucosa que... parece que ahí entró alguien. Bueno, eh, bueno, esto que está en celeste acá es la glucólisis, lo que vimos recién. ¿Sí? La glucosa se usa para producir ATP. Acá debería decir 4 ATP, no 2. Debe haber un error. Y eso produce ácido pirúvico o piruvato. ¿Sí? Y produce NADH. Acá es lo mismo. Bien. Bueno, este ácido pirúvico, si estamos en una bacteria y no hay oxígeno, entra al proceso que se llama fermentación alcohólica, que produce dióxido de carbono. O sea, se oxida el ácido pirúvico, produce NAD, o sea, regenera el NAD para que vuelva a ser usado en la glucólisis, y se forma el etanol, que es un alcohol, que bueno, después se degrada de otra forma. Bien. Bueno, en el caso de los eucariotas, este ácido pirúvico se transforma en ácido láctico o lactato. Sí, también bueno, acá en realidad se está reduciendo, no oxidando, y se regenera el NAD. ¿Sí? Bueno, que puede ser vuelto a usar en la glucólisis. Bueno, esto de acá eh, es muy aprovechado por el hombre, ¿sí? La cuestión de la fermentación. ¿Sí? Muchas bebidas o alcohólicas, ¿sí? Se obtienen mediante fermentación. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si uno quiere hacer vino, pone un montón de uvas, las machaca, las pone en un recipiente cerrado y cuando se consume el oxígeno, actúan estas bacterias anaerobias, hacen fermentación y forman alcohol, que bueno, de ahí se sacan todas las bebidas alcohólicas, vino, cerveza, whisky, lo que sea. ¿Sí? Bueno, la fermentación regenera el NAD
lo que permite que siga ocurriendo la glucólisis y obtener ATP. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, ¿Quedaron mudos? Voy a poner acá fermentación. Bueno, ahí tienen algunas imágenes que dan idea de las cosas que se obtienen por fermentación. ¿Sí? Bueno, esto después de subir la clase, lo pueden ver también acá. Que ahora, mm, bueno, está tardando acá en abrir. Vamos a cortar acá la grabación.